viajo tanto por el mundo? ¿De dónde saco el dinero para costear mis viajes? ¿Acaso soy millonaria? ¿Me gané la lotería? Este tipo de comentarios y preguntas son los que recibo diariamente en mis comentarios cada vez que publico un video o un nuevo contenido en mi perfil de TikTok. Así que en este video les voy a estar dando las respuestas a todas esas preguntas. Pero antes de contarles cualquier cosa, por favor déjenme dar la bienvenida a mi primer capítulo y video de YouTube. Primero contarles que esta iniciativa de hacer un canal de YouTube surgió porque en mi perfil de TikTok un video mío se hizo viral. Es este. Haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Que lo que Illuminati. Esto se nos fue de madre, de puta madre. Ay mi madre, de puta madre. Si no hay para enrolar, de puta madre. Si no hay para beber, De puta madre. igual llego a la disco, De puta madre. de puta. Ese video tuvo más de 1 millón de visitas, más de 1000 comentarios, más de 200.000 likes y yo estaba como wow. Y yo les prometí que me iba a hacer un canal de YouTube cuando llegara a los 200.000 seguidores en mi cuenta de TikTok. Y sí, llegué a los 200.000 seguidores, es por eso que me estoy haciendo este video para abrir mi canal de YouTube. A mí personalmente me encanta TikTok porque tiene un alcance increíble, inmenso. No solamente te ves personas de tu propio país, sino que de toda Latinoamérica, incluso de otras partes del mundo, así que es genial. Pero, porque siempre hay un pero, a pesar de que TikTok me gusta mucho por su alcance inmenso que tiene, lamentablemente uno no puede subir videos tan largos, entonces cuando yo tengo que tocar temas más profundos, con más explicaciones, los tengo que simplemente generalizar o hacer cosas cortas y ir acortando información porque simplemente en TikTok no da para explayarse mucho. Es por eso que también estoy abriendo este canal de YouTube y que la gente también me pedía abrirlo por lo mismo. Así que por acá les voy a estar subiendo videitos que son más específicos, con mucha más información de lo que muestro generalmente en mi perfil de TikTok. Y por hacer estos mismos videos informativos de viaje, algunos me han dicho que soy el Pancho Saavedra en versión internacional, otros me han dicho que soy Luisito Comunica en versión chilena. En fin, sea como sea, me atreví a crear este canal de YouTube porque he visto su apoyo por mi perfil de TikTok. Ya somos 200.000 seguidores y eso lo alcancé en 2 meses, así que estoy eternamente agradecida. Para no tener esperándolos ahí más por mi respuesta, acá les va. ¿Cómo es que viajo tanto por el mundo? ¿Qué es lo que hago? ¿De dónde saco el dinero? La respuesta es trabajando, como todas las personas normales en este mundo. La diferencia, chicos, está en que yo no trabajo en Chile, yo no trabajo en Latinoamérica ya. Cuando yo me voy a trabajar afuera, trabajo en un país que esté pagando en dólares o en euros, como en Australia o como en Alemania cuando yo me fui a vivir a Europa. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas en euros o en dólares son monedas muy poderosas y después tú vas a un país como la India o como Egipto y realmente es todo más barato, todo más económico. Tú ganando en dólares o en euros, tú puedes hacer muchas más cosas. Y esa es la manera, chicos, en cómo yo logro viajar y recorrer tantos países, porque me voy a vivir a otro país y mientras estoy viviendo en ese otro país, aprovecho de recorrer ese país entero y los países que están a su alrededor. Y después me voy a vivir a otro país y ahí también hago lo mismo. Cuando estuve viviendo en Alemania, en Europa, me recorrí todos los países vecinos de Alemania. Cuando estuve viviendo en Australia igual me fui cerca a los países cercanos y así es como logro recorrer los países y el mundo. Lo he logrado recorrer así. No es que sea millonaria, no es que tenga unos papás que me den dinero, tampoco tengo un sugar daddy como me estaban diciendo por ahí. No. Lo más probable es que ahora te estés preguntando cómo es que hago para irme a trabajar a otro país. ¿O no? ¿No te estás preguntando? Para ir a trabajar a otro país, si tú no tienes ni residencia ni nacionalidad en el país al cual te quieres ir a trabajar, lo que tienes que hacer es postular a visas, ya sean de trabajo, de estudiante o la visa con la que viajo yo, que se llama Work and Holiday Visa. Y si tú quieres saber más información de esta Work and Holiday Visa, por favor házmelo saber acá abajito en los comentarios. Y ahora ya me voy despidiendo para no alargar tanto el video porque simplemente quería algo más introductorio para el canal, para abrirlo. Así que eso, espero que les haya quedado claro la manera en que viajo. Cualquier duda háganmelo saber y si quieren estar informados de los próximos videos no olviden suscribirse a mi canal. Besos, chao y gracias por verme.